¿Cuántos duelos puede enfrentar una persona? ¿Cuántos duelos de muertes cercanas puede tener alguien y seguir queriendo vivir? Cuando conocí su historia, la historia de la invitada que tendremos hoy, quedé impactada, quedé maravillada de la resiliencia y de la fuerza que un solo ser humano puede sacar. Quiero contarles a todas estas personas que están viviendo duelos cómo es posible sacar fuerzas desde donde no se tienen y continuar con la vida. Y en Claro con Caro hoy hablaremos cómo sacar fuerzas para esa parte económica. ¿Qué pasa con nuestra economía en medio del duelo? Nadie habla de eso y la economía sigue. Así que bueno, sin mucho preámbulo, les presento a María Emma Martínez, una psicóloga excepcional, mentora, TEDx speaker, mujer, pareja, madre, bueno, todas estas connotaciones que vienen por sí solas. María Emma, ¿cómo estás? Gracias, Caro. Feliz de estar aquí acompañando este espacio y bueno, conectada con todas estas personas que se conectan o que están con nosotros a esta hora y contigo, honrada de estar aquí en tu maravilloso programa. Muchas gracias, muchas gracias. Pues mira, en la introducción, cuando yo escuché tu historia, y yo creo pues que la vamos a tener que contar de pronto de una forma resumida, porque es una historia bien impactante, que de verdad a mí me parece de película. Es increíble que una persona pueda pasar por 7 muertes de seres queridos y estar siendo, o sea, la persona que eres. Una mujer hermosa, que se te siente tu energía, esas ganas de ayudar. Entonces, no sé, si quieres empezamos como por, cuéntanos ese resumen ejecutivo. Resumen ejecutivo de la vida, de mi vida. Bueno, voy a nombrar algunos eventos maravillosamente hermosos que he vivido, que me han hecho atravesar por situaciones complejas, pero de los cuales he sacado muchísimos aprendizajes. Cuando tengo 4 años, a mi papá lo matan. Yo nazco de una familia tradicional antioqueña, ¿sí? Colombiana. Mi papá fue un hombre ganadero, fue un hombre económicamente muy abundante. Mi mamá fue una mujer que se dedicó a criar 8 hijos, ¿cierto? Un excelente trabajo y además bien necesario. Cuando tengo 4 años, entre mis 4 y mis 5 años, a mi padre lo mata la delincuencia común en su pueblo natal y para ese momento entonces mi hermana estaba de novia con una persona, comprometidos para casarse. Nosotros somos 6 hombres y 3 mujeres. La hermana mayor es hija de mi papá, pero no de mi mamá. Entonces, digamos que cuando estoy hablando de mi hermana, estoy hablando de mi hermana, hija de mi mamá y mi papá. Esta persona que estaba comprometida con mi hermana, al darse cuenta que era mi mamá la que había quedado con toda la abundancia y el dinero de mi papá, pues deja a mi hermana y empieza a conquistar a mi mamá y se casa con mi mamá. Ahí mi familia se desbarata, obviamente mis hermanos dejan de hablarle a mi mamá, fue un proceso muy difícil, yo quedo viviendo con mi mamá y el menor de mis hermanos hombres. ¿Porque eran los chiquitos? Eran los chiquitos y quedamos con mi mamá. Bueno, cuando pasan 4 años después, mi mamá se le despierta un cáncer que le habían descubierto cuando yo nací, un cáncer en la matriz, eso le produce una metástasis a su cerebro, un derrame cerebral y mi mamá se muere 4 años después de la muerte de mi papá. Quedo viviendo con mi padrastro. Mi padrastro fue un hombre muy equivocado en su vida, ¿cierto? Él soltaba frases cuando me presentaba a personas como ella es mi hija, mi mejor amiga y mi amante, ¿sí? Y eso tiene una gran connotación que hoy puedo entenderla, pero que en ese momento no. Y lo decía porque él abusaba sexualmente de mí, ¿sí? Y en ese momento tal vez yo no lo hacía muy consciente, pero con el tiempo vine a hacerlo consciente. Pero él era tu figura paterna. Él era mi Él figura era papá. Él era papá. Y bueno, cuando tengo 8 días antes de mi fiesta de 15 años, a él lo matan. O sea, a mis 15 años
yo ya había perdido dos figuras paternas y a mi mamá. ¿Listo? Y en cierta forma los hermanos, porque no... Claro, y mis hermanos, porque yo dejé de verlos, entre comillas, porque ellos no tenían una buena relación con mi padrastro y yo vivía con él desde que yo tenía 4 o 5 años que mataron a mi papá. Bien, al morir mi padrastro me voy a vivir con uno de mis hermanos, ahí recupero como mi familia base, ¿cierto? Como la relación con mis hermanos, vengo a conocer a sobrinos que yo no conocía o que no recordaba muy bien porque yo viví 10 años con mi padrastro. Y luego, bueno, entro en una adolescencia muy compleja. Ese hermano se volvió tu papá. Otra figura paterna en mi vida, total. Y su esposa, una figura materna. Ellos me acogieron, me acompañaron, me ayudaron. ¿Ellos tenían hijos? Ellos tenían hijos. En ese momento, cuando yo llegué a vivir a la casa de ellos, tenían una hija que se llama Camila y bueno, ella se convirtió en una hermanita pequeña y yo me convertí en una figura muy importante también para ella. Fue como llegar. Luego ellos tuvieron otro hijo que amo profundamente también. Y bueno, ahí entré como otra vez como en un círculo familiar, ¿listo? Pero yo estaba para ese momento de mi vida muy cargada de rabia, de odio, de resentimiento. Tenía rabia con Dios, con la vida, con el mundo, conmigo misma, ¿cierto? Un mar de emociones muy fuertes. Entonces mi adolescencia fue muy compleja. Muy compleja pues porque demasiados cambios, duelos bloqueados y no elaborados, porque pues ni elaboré el duelo de mi papá, ni elaboré el duelo de mi mamá, ni elaboré el duelo de mi padrastro. Yo me acuerdo que en el entierro de mi padrastro, la mamá de él me decía, ay, mi hijita, qué pesar, otra vez se quedó sin papá. ¿Sí? Y yo tenía 15 años en ese momento, o sea, era demasiado fuerte. Tal vez a veces la gente, Caro, no se da cuenta del impacto de las frases que dice, ¿sí? En momentos difíciles que te marcan. Bueno, entré en una adolescencia muy difícil. Yo había elegido inconscientemente como cerrar mi corazón, Carolina, como no volver a amar a nadie. Yo sentía como que todas las personas que yo amaba, como que la vida me las quitaba, como que Dios estaba como ensañado conmigo. Pero bueno, el corazón es terco, somos seres humanos, vivimos desde el amor y abrí mi corazón. Me enamoré de una persona y tuvimos una relación de pareja y quedé en embarazo. Y él eligió no estar, ¿listo? Entonces me dejó adolescente, se fue, ese es otro tipo de duelo, ¿listo? Bien, pensé en abortar a mi hijo. No lo hice, gracias a Dios, porque gracias a Dios, 2 días antes de la cita para abortar a mi hijo, hablé con una gran amiga. Yo le digo que es mi ángel, además se llama Angélica. Y le digo que es mi ángel porque ella me convenció de no abortar. Y gracias a Dios no lo hice. Pero fue un momento de mucha desesperación, desesperanza frente a la vida. Bueno, Dani nace, pero luego tengo un novio, otro novio, que se muere de leucemia. Bueno. ¿Él alcanzó a ser figura paterna para tu hijo o no? No. Para nada. Digamos que fue una relación que viví antes de quedar en embarazo. Yo tuve al papá de mi hijo, al papá biológico de mi hijo, tuvimos una relación de 4 años, terminamos, luego tuve esta relación con esta persona que muere después, terminamos esa relación, vuelvo con el papá biológico de mi hijo, quedo en embarazo, ahí él no responde, yo sigo en contacto con esta persona que se muere. Y ahí estábamos como intentando volver. Dani, mi hijo, estaba muy pequeñito, finalmente no volvimos. Él entra en un proceso de cáncer muy fuerte y se muere. ¿Listo? Él y yo estábamos como intentando volver en ese momento, como arreglar las cosas, y me decía que no había ningún problema, que no pasaba nada con el niño. Él alcanzó a conocer al niño, pero el niño estaba muy chiquitico. Entonces ahí otro duelo, ¿cierto? Por muerte de esta persona que fue mi pareja. Dani, mi hijo, nace y yo creo que Dani me inyecta de fuerzas para vivir y bueno, mi familia me acompaña, me apoya, me ayuda y finalmente, bueno, encuentro una persona que se casa conmigo, le da los apellidos a mi hijo, ahí tenemos una pérdida de gemelos, ese es el 7º duelo cercano por muerte, ¿cierto? Tengo una pérdida, el 5º duelo, perdón,
tengo una pérdida de gemelos, luego nace mi hija Sofía, me separo del papá de mis hijos, pues porque finalmente él se convirtió en el papá de Daniel, él le dio sus apellidos desde que Dani tenía como 7 meses o 8 meses y se casa conmigo. Dani, mi hijo, tenía los apellidos de él, aunque no era su papá biológico. Y hace 9 años, en el año 2014, mi hijo Daniel toma la decisión de lanzarse del 20º piso del edificio donde vivíamos y se suicida. Y 4 meses antes, el 29 de abril del mismo año, Camila, mi sobrina, con la que viví, la hija de mi hermano, se había suicidado también. Entonces, en el mismo año, Wow. la familia vive 2 duelos por suicidio en 4 meses entre uno y el otro. Wow. 7 duelos por muerte cercana he vivido. Fui abusada sexualmente, pero eso no es lo que me define hoy. Y eso es lo que queremos hablar. Gracias por ese resumen. No debe ser fácil, aunque tú lo haces ver como te veo las ganas de ese querer ayudar a través de esa historia y eso es lo que queremos hoy. Si me permites, entonces vamos ahora a desmenuzar como todas esas etapas de la vida. Está bien. Entonces, tú eras una niña de 4 añitos, pierdes a tu papá, asumo que no hay muchas memorias, simplemente vivías muy bien, económicamente hablando, el dinero era abundante, Mucho, ¿correcto? muchísimo. En mi casa, pues había muchísima abundancia de dinero. Mi papá fue un hombre muy trabajador. Mi mamá viene de una familia, mis abuelos maternos fueron 2 personas muy abundantes y mi mamá hereda una gran cantidad de dinero y mi papá con eso hace mucho más dinero. Fue un hombre muy trabajador, muy honesto, muy responsable. Hasta este momento jamás un ser humano me ha hablado mal de mi papá. Era un hombre correcto, sí. Sí, de principios. De principios, de valores. Y mi mamá era una mujer muy abundante. Entonces, en mi casa siempre hubo mucha abundancia económica. Bueno, se muere tu papá, ¿sentiste diferencia? O sea, no, desde que se murió mi papá nos tuvimos que cambiar de casa. No, cero. No, porque mi mamá, digamos que quedó también muy bien económicamente, se repartió una herencia a mis hermanos del lado de mi papá, pero mi mamá quedó muy bien porque es que era muchísimo dinero. Sentí más diferencia cuando mi padrastro entra a la casa a ser parte o como pareja de mi mamá. Ahí mucha abundancia, nos vamos a vivir a otra ciudad, mi mamá, mi padrastro y yo, y ahí mucha abundancia, pero cuando mi mamá se muere, digamos que él queda como con toda el control económico, ¿sí? Y él empieza a malgastar, a derrochar todo ese dinero, y apenas él se muere, ahí es donde yo genero un cambio fuerte en la economía de mi vida. Entonces, tu padrastro quedó con el dinero producido por tu papá y el esfuerzo de tu papá y de tu mamá. Sí. Y después lo empezó a malgastar, pero hasta tus 15 años tenías todo. Todo y más. Ok. ¿Eras una niña malcriada? O sea, desde el punto de vista económico, lo que pedías te lo daban o tenías límites. ¿Quién ponía límites? Nunca nadie me puso límites, para nada, en nada en la vida. Mi padrastro en algunos momentos me ponía límites, pero no con el tema del dinero, no con, sí, habían otras cosas por las que me ganaba pelas, por ejemplo, ¿cierto? O porque le contestaba mal a alguien, o porque no me comía una comida. Me acuerdo de una gran pela que me gané. Él era gastrónomo y a mí nunca me ha gustado mucho la comida de mar. Hizo una paella grandísima con muchos invitados en la finca donde vivíamos y yo no quise comer paella y me gané una pela impresionante por eso. Pero no, yo pedí algo y siempre me lo daban, yo siempre tenía dinero, yo siempre, o sea, no ¿Te hablaba de límites. dinero en algún momento? Ay, hay que ahorrar. La sensación que yo tenía en ese momento era, nunca se va a acabar. ¿Para ti la riqueza era algo positivo o negativo? ¿Tú te sentías una niña rica? Bien. Sí. ¿Tú veías? Pero yo creo que eso no era tan importante para mí en ese momento, como que es como cuando abres la nevera de la casa y das por sentado de que siempre hay comida, ¿me entiendes? O sea, como que no,
eso no me hace ni más ni menos, o sea, como que no había preocupación. Eso no ocupaba una preocupación en mi mente en esa época de mi vida, ¿sí? No, siempre hay y ya, está bien. Perfecto. Bueno, entonces después él se muere, tú tienes 15 añitos. ¿Qué pasa ahí económicamente hablando? Él era el heredero de todo lo de tu mamá. Tu mamá había partido con todos tus hermanos ya desde antes. Entonces, ¿tú quedas con la herencia de lo que quedó? Sí, más o menos. Lo que pasa es que él hizo una jugada antes de morirse, no vamos a entrar en detalles, pero vendió una finca que era muy grande, entonces eso, bueno, hubo ahí un enredo grande a nivel económico. Finalmente nosotros como hermanos logramos rescatar parte de ese dinero y eso estuvo asociado a que estuvimos amenazados, bueno, en fin. Y luego, bueno, cada uno cogió su porción, pero yo Y tenía tú la cogiste a 15 los 15 años. Ok. Nadie nunca me hablaba de ahorre, y el cambio fue muy fuerte porque cuando yo vivía con mi padrastro vivíamos en una casa muy grande, con empleados, con servicio, sí, y voy a vivir a la casa de uno de mis hermanos, que ellos eran dos personas muy trabajadoras, pero que económicamente eran muy limitados en ese momento, muy organizados, muy metódicos, ¿sí? Y eso hoy en día es lo que los tiene muy abundantes económicamente, pero fueron dos personas que les tocó trabajar muy duro para eso. Si bien es cierto, mi hermano recibió una herencia, mi hermano se encargó de multiplicar esa herencia. Lo que el resto de los hermanos no hicimos, lo que hicimos fue malgastarla. ¿Por qué? Porque no teníamos educación con respecto al dinero y a la abundancia, ¿listo? Porque nadie nos enseñó. Este hermano, que es hoy el que económicamente mejor está, fue el que más se dedicó a multiplicar, no a gastar. ¿Listo? Yo me la gasté toda, Carolina. De 15 años. ¿Tú entonces tenías acceso a dinero? ¿Tú pagabas tus gastos? Yo pagaba mis gastos, yo pagaba mi colegio, y yo usaba ese dinero para comprar ropa, salir con mis amigos, rumbear, o sea. Tú pagabas la rumba de otros, todo no te importaba y tú pensabas que eso iba a ser eterno. Eterno, y eso no se iba a acabar nunca. Bueno, ¿cuándo sientes ese, uy, ya se está acabando? Cuando mi hijo nació y empecé a asumir una responsabilidad de la vida de otra persona. Yo creo que ahí yo dije, wow, o sea, es que si yo me quedaba sin dinero, pues digamos que pues bueno, nadie me va a dejar morir de hambre, me hago entender como que. Y a los 16, 17, 18 años, pues tú no estás pensando en eso. Pero ya a los 19 años, cuando tienes un hijo y cuando lo ves y sabes que tienes que ir a comprar leche, pañales, ¿cierto? Y estás sola, entre comillas, mi familia estaba ahí, mis hermanos estaban ahí, pero pues, fue pucha. Entonces ahí yo dije, Dios, tengo que empezar a preocuparme por cómo me voy a ganar la vida. Claro, cuando yo nací me cuentan que decían, la gente que estaba a mi alrededor, esa niña nació en cuna de oro y nunca va a tener que trabajar. Y mira la vida cómo da vueltas, ¿no? Entonces no podemos dar por sentado nada. Entonces ahí empiezo como a preocuparme por el estudio, por qué voy a hacer, para dónde voy, ¿sí? Y empiezo a preocuparme por qué voy a estudiar y bueno, empiezo. ¿Quién te guiaba? Digamos que de alguna manera mis hermanos buscaban acompañarme y guiarme, sobre todo mi hermana. Para esa época yo vivía con mi hermana que se había venido a vivir de Estados Unidos hacia Colombia. Cuando mi mamá se murió, ella vivía en Estados Unidos, ella se había ido a vivir allá y vivió como 15 o 20 años allá y luego decidió devolverse. Y se quedó aquí, gracias a Dios, porque mi hermana también, o sea, después de que salí de la casa de mi hermano, me fui a vivir con mi hermana cuando ella llegó de Estados Unidos, porque lo correcto, ¿cierto?, entre comillas, era que las dos hermanitas mujeres vivieran juntas. Y me fui a vivir con ella y ella fue una gran guía para mí, pero mi hermana es la única de los 9 hermanos que no tiene hijos, ¿sí? Entonces era buscando guiarme desde su amor, sí, me dio mucho amor, tenemos una relación muy, muy estrecha, conectada, y digamos que ella me intentaba guiarme. Lo que pasa es que yo era rebelde sin causa, Carolina. O sea, yo era nadie, o sea, era muy difícil manejarme. Yo no sé cómo me aguantaron, la verdad.
Bueno, y entonces, a ver, tú a este punto en tu vida has tenido estos 4 grandes duelos. Nada te ha sacudido lo suficiente económicamente hablando, excepto que nació tu hijo, ahora debo ser responsable. ¿Cuándo tienes ese aha moment o nunca lo tuviste? O sea, ¿cómo empiezas a ese proceso de, bueno, ahora me tengo que encargarme de mis finanzas? ¿Qué hiciste? Nada, pues entré a estudiar una carrera, ¿cierto? ¿Cómo pagabas esa carrera? O sea, yo misma, ¿listo? sí. Yo misma, la carrera de diseño de modas, hice 3 semestres de diseño de modas, luego me brinqué para mercadeo, yo misma me pagaba la universidad. Ahí estudiando mercadeo me casé con el papá que le dio los apellidos a mi hijo, y con el que tuve mi segunda hija, me casé, y bueno, él era administrador de empresas, él trabajaba en un banco, era financiero, entonces él me ayudaba mucho. Y luego, pues ahí como que empecé como a hacerme cargo, pero a producir, porque yo ya no tenía de dónde sacar, de dónde exprimir, ¿no? Sino que ya era yo con yo, lo que yo producía, empecé a trabajar y empecé a darme cuenta que, pues, ok, no trabajas, no comes, ¿listo? Luego me separo y quedo encargada de mis 2 hijos, ¿sí? Estudiando porque tampoco terminé mercadeo, de rebelde, de terca, me faltaban 2 semestres para terminar y me casé y no me dio la gana de terminar, y luego entro a estudiar psicología. Mi hermano, con el que viví, me pagó la carrera, pero yo me subsidiaba todo lo otro, yo trabajaba todos los fines de semana y trabajaba toda la semana, y pues pagaba a alguien que me ayudara a cuidar a mis hijos, y cada 15 días mis hijos estaban con su papá. Yo dictaba seminarios de crecimiento personal por Colombia con una empresa donde trabajé 20 años, y estudiaba psicología, tenía 2 hijos, sola, y trabajaba. Fue muy difícil. ¿Sufrías por dinero? Sí, mucho. En esa época sufrí muchísimo por dinero, Carolina. Hubo momentos en los que yo tenía 10.000 pesos en el bolsillo en esa época, y yo me tenía que ir caminando para la universidad, o llegaba a la universidad y decía, no me puedo gastar estos 10.000 pesos porque llego a la casa y tengo que comprar leche y huevos para los niños, para darles de comer. Tampoco pues era que aguanté hambre, pero sí muy limitada económicamente. Habían momentos que me iba muy bien en mi trabajo y habían momentos muy difíciles. Mi hermano y mi cuñada me ayudaban con el colegio de mi hijo Daniel. Me tocaba pagar la universidad, transportarme para la universidad, ir a trabajar los fines de semana. El trabajo era muy inestable, no había pues como que una quincena cada 15 días así, sino que era lo que hacíamos. O sea, si un seminario nos iba muy bien, y cuando no, pero yo pagaba arriendo, yo pagaba empleada, yo pagaba mercado, o sea, subsistía todo, y universidad y transporte y todo, y los 2 niños y las guarderías, y bueno, mi hermano me ayudaba con el colegio de mi hijo, pero había mucha limitante. Mucho limitante. Entonces yo llegaba a la universidad como he sido entrona, conversadora, como he hecho amigos fácil, como a mí no me da pena en la vida nada, entonces les decía, bueno, si no me invitan a comer hoy, pues me dejaron aguantándome porque no tengo un peso hoy para comer. Y ellos se morían de la risa, y María, ven y te invitamos, y no sé qué, y alguno me llevaba a la universidad, me llevaba al trabajo, o me ayudaban con pasajes para que yo no me gastara los 10.000 pesitos para llegar. Entonces, bueno, habían otros momentos en los que yo estaba abundante, entonces yo invito hoy a almorzar en la universidad así, y mis compañeros fueron demasiado hermosos conmigo, pero tuve muchas dificultades económicas en esa época. Me gustaría, si me lo permites, como tratar de entrar a ese sentimiento de cuando tenía los 10.000 pesos, que son $2.50 más o menos. Sí. Como tú nunca sufriste por dinero, para ti el dinero siempre estaba ahí. Cuando tenías esos $2.50, ¿sufrías o pensabas, algo va a suceder y voy a salir de esta? Sufría mucho, y el sentimiento era frustración y enojo con la vida, con mi padrastro, con Dios, con el mundo entero. Y el sufrimiento era para adentro, de aquí para afuera estaba todo radiante, perfecto, todo perfecto. Pero sentía mucho enojo internamente conmigo misma,
por no haber sabido manejar el dinero cuando lo tuve, por no haber ahorrado, por no haber hecho inversiones inteligentes, con mi padrastro como por enseñarme a derrochar y no a guardar, ¿listo? Sentía mucho enojo con la vida, hasta con Bueno, mi papá y mi ahora mamá. como psicóloga, con lo que tú sabes hoy en día, ¿cuál era ¿en qué sacabas esas rabias? O sea, en alguna en algún área de tu vida tenía que salir. ¿En qué salía eso? ¿Eras una mamá fuerte a nivel de pareja? O sea, ¿por dónde era el desfogue, digámoslo así, de esas rabias? Yo creo que en esa época era desubicada, ¿listo? Y me refugiaba de pronto en salir, en rumbear, en los amigos, en hacer lo que me da la gana, en decir a mí nadie me pone límites, en la irreverencia tal vez, ¿ya? En la irreverencia, pero es que eso fue muy perfecto y muy matemático y muy preciso de la vida, Carolina, porque a pesar de toda esa rabia y de todo eso, yo ya había entrado en un proceso de sanación con mi vida y con mi historia, ¿sí? Entonces, digamos que fue un proceso, pero por un lado era esa rabia interna, esa frustración, ese enojo por la parte económica, pero por el otro lado era una mujer humana que estaba encargada de sanarse a sí misma, de perdonar a papá, de perdonar al padrastro, de perdonar a la mamá, sobre todo de perdonarme a mí misma. Yo creo que fue el trabajo más profundo que hice. Entonces, eran dos energías encontradas en mí, ¿listo? Y eso hacía que muchas veces explotara, eso hacía que muchas veces ahí empezó a cultivarse una gran rabia interna con la figura masculina en mi vida. Y tu masculino era lo más fuerte y más desarrollado. Total, o sea, era el masculino en todo su esplendor. He sido una mujer femenina, he sido una mujer que me arreglo, que me preocupo por mí, ¿cierto? Mis uñas, mi pelo, mi maquillaje. Hagamos un paréntesis, María Emma, para los que nos escuchan que nunca hayan oído del femenino y del masculino en una persona. Tú como psicóloga, danos ahí también un resumen ejecutivo. ¿Qué es el masculino y el femenino en un... Todos los seres humanos tenemos energía femenina y masculina. ¿Listo? Y no estoy hablando de homosexualidad, estoy hablando de energía. Entonces, si vamos al cerebro, la parte izquierda, racional, pensante, matemática, lógica, es más masculina, ¿sí? Y la derecha es más femenina. Entonces, digamos que es importante mantener el equilibrio entre las dos energías. Cuando una de las energías se empodera demasiado, entonces, digamos que opaca la otra y no genera equilibrio en nuestra vida. Yo tenía un masculino demasiado fuerte por sobrevivir emocionalmente. Y eso lo desarrollé precisamente para poder sobrevivir. Empezaste esta entrevista preguntando cómo hace un ser humano para soportar 7 duelos y todo lo que he vivido. Eso es una pregunta que me hacen muchísimo. Y yo pienso que hay dos grandes cosas que me han ayudado. Una, que jamás he perdido la esperanza en la vida. Y dos, que esa energía interna masculina, ¿cierto? Se fortaleció muchísimo desde el reto hacia la vida, como que no vas a poder conmigo, ¿sí? Y eso hace parte de mi estructura de personalidad y yo creo que eso es lo que me ha mantenido medianamente cuerda, diría yo. Bueno, ahora entonces tenemos, lo que me parece fascinante de esto es que, o sea, es muy masculino, es muy del masculino, esa fuerza económica, ese nada puede conmigo y por lo general esas son las personas educadoras, digámoslo así, muchas veces las mujeres cuando se desconectan con su economía es porque la están trabajando muy desde el femenino y la gente no se da cuenta que cuando parte del hacer dinero es la parte intuitiva, que es femenina, y es ese conectar con algo que nosotras dominamos por naturaleza humana, ¿cierto? Entonces, cuando controlamos mucho ese masculino, nos pasa que
sí, todo está en orden, pero no. Ujú, Entonces puedes experimentar como que el dinero llega, pero no se queda. ujú. No sé qué, si de pronto viviste algo así, donde tú misma te preguntas, bueno, y yo ya que tengo toda esta educación de vida, llamémosla así, ¿por qué me sigue fallando esta parte? ¿O has tenido situaciones así? En este momento de mi vida lo estoy viviendo, lo estoy aprendiendo, solo que ya no lo hago desde el afán porque se resuelva ya, sino desde el disfrute de ir aprendiendo cada etapa. ¿Listo? Porque estoy segura de que yo primero empecé a trabajar el merecimiento, porque el merecimiento se me aporrió mucho en la vida. Entonces, por haber sido abusada sexualmente, me sentía no merecedora. Yo tenía muy buenos autoesquemas, autoestima, autovaloración, autoconcepto, autoimagen, pero tenía muy aporreado el merecimiento. Entonces fue un proceso de mucho tiempo aceptar que merezco, solo por el hecho de existir. ¿Por qué se aporrea el merecimiento? Cuando has sido o te has sentido abusada, no solamente sexualmente, sino en los diferentes, el abuso que se han aprovechado de ti. Exactamente. Entonces, inconscientemente llegué a la conclusión de, ok, eso quiere decir que yo no merezco. O porque te has sentido, voy a usar una palabra para que cualquier persona lo pueda entender como sucia, ¿listo? Como defectuoso, ¿listo? Entonces ahí se afecta el merecimiento, por lo menos en mi caso, ¿no? Entonces, primero me encargué de trabajar ese merecimiento y ahora me estoy encargando, y ese es el momento en el que estoy de mi vida, en mí el dinero fluye, ¿sí? Llega, pero no se queda, pero fluye. O sea, siempre hay con qué pagar todo, ¿listo? Solo que no hay acumulación. Está bien, estoy aprendiendo hoy, a mis años, con toda esta educación que he tenido, a conectarme. He aprendido, por ejemplo, de personas como tú, que el dinero es energía, ¿cierto? Y estoy sanando hoy esa connotación que tiene mi cerebro, consciente e inconscientemente, de lo que significa el dinero. ¿Qué significaba el dinero para ti? Antes estaba asociado con el poder, ¿sí? El control para que nadie me haga daño. ¿Listo? Como que si yo tengo el control del dinero, si yo produzco, si yo no dependo económicamente, entonces yo en cualquier momento puedo poner límites. ¿Listo? Hoy ya no. Hoy es el medio para ayudar. Sabes que oyendo tu historia, hay muchas cosas que uno dice, para ti el dinero era poder. Ajá. Era poder, asumo que tenías muchos amigos que estaban contigo porque tú eres la que invitaba a ropa y a comida. Posiblemente. De pronto tratabas como de comprar claro. eso que faltaba. Y sabes que hay veces, yo le hablo mucho a la gente y le digo, mira, cuando tú te das cuenta que puedes comprar lo que quieras, pero que no lo tienes que hacer, es otro tipo de poder. Así es. Porque muchas veces la gente lo que quiere es la mansión, quiere una mansión. Llegan a la mansión y siguen siendo infelices. Me encanta esa frase que es tan rico, es tan pobre que lo único que tiene es plata. Cuando tú te das cuenta de qué es importante para ti, eres millonario. Total. Sea, eres millonario porque ya no es un número lo que necesitas, sino el dinero es la libertad, digamos así. Esa era la libertad económica es tu tiempo, es el disfrute de un cafecito y no de la bebida más cara del mundo. Exactamente. Esa es la forma en la que he ido transformando lo que significa el dinero. Yo diría que cuando tú logras decir, es que me puedo comprar esto, pero no lo necesito, ¿sí?
no quiero hacerlo, ¿sí? Entonces eres libre. Porque hay gente que trabaja para el dinero, ¿sí? Porque siente que con dinero, o que lo único que tiene es dinero, ¿sí? O que lo que es se lo da el dinero que tiene. Y está asociado mucho a un tema de miedo, bueno, en fin, ¿sí? Pero hoy, por ejemplo, he entendido eso, que simplemente es un medio para elegir en qué invertirlo, gastarlo, en fin. Yo hoy me considero una mujer supremamente exitosa, abundante, próspera. Yo elijo, yo soy independiente, yo elijo qué día trabajo, qué día no trabajo, yo elijo qué hago, yo elijo qué hago con mi tiempo. Hace 4 años decidí no volver a trabajar los fines de semana después de haber trabajado durante 20 años los fines de semana. Elijo apagar mi celular de trabajo los viernes a las 6 de la tarde y volverlo a encender los lunes a las 8 de la mañana. Elijo, y esa posibilidad no la tiene mucha gente. Eso se llama riqueza. Bueno, ven, quiero que nos devolvamos a algo ¿qué diferencia hubo entre tener duelos con información y tener duelos sin información? ¡Wow! ¿Cómo? Porque creo que, pues no sé si uno puede categorizar a qué nivel fue cada una de tus pérdidas, pero yo creo que la de tu hijo es de las más impactantes. Para mí, yo sé que para muchos, ¿cómo se levanta uno al día y uno qué le va a importar pagar el agua cuando has vivido la peor experiencia de tu vida? Pero asumo que gracias a todo lo que venías aprendiendo, el proceso fue diferente. Totalmente diferente. O sea, enfrentar el duelo de mi hijo, que efectivamente es el duelo más difícil que he podido incorporar en mi vida, porque para mí los duelos no se superan, se incorporan. Tú aprendes a vivir con los duelos, aprendes a vivir con la muerte, ¿sí? Digamos que ha sido el más difícil. Enterrar un hijo, yo cuando me lo preguntan lo describo como así, es como si te hubieran enterrado una daga en el pecho y esa daga se queda ahí y se cicatriza ahí, ¿ya? No es que te la saquen, no, es que si te la sacan te matan, ¿listo? Es que eso se queda ahí, es como si te arrancaran un pedazo del alma. Es una forma de describirlo, porque es que es muy complejo de describir. Pero el haber tenido mucha información, no solamente con los duelos, y abrirme al merecimiento y a recibir, visto que también hace parte de la economía y del flujo de la energía del dinero, dar y recibir, porque recibir es una forma de dar, entonces, digamos que hizo un cambio total. ¿Y por qué hizo un cambio total? Porque ahí me permití recibir. Entonces hubo personas, y esto para quienes estén acompañando un proceso de duelo, por ejemplo, hubo personas que llegaron a mi casa con un mercado. Me dijeron, María Emma, yo sé que tú tienes con qué mercar, pero es que yo no te veo en el éxito mercando en este momento. O sea, yo no sabía ni qué traerte, pero yo traje lo que me dieran. Pues porque es que uno como entierra a un hijo y al otro día te quiere ir a mercar, ¿sí? Mi hermano, por ejemplo, que ya había pasado por ese proceso 4 meses antes, me llamó y me dijo, mándame la cuenta de servicios tuya, por favor, y mándame la forma en la que pagas el arriendo, que te va a pagar 3 meses de arriendo. Es que tú en este momento no tienes cabeza para... Entonces hubo personas muy lindas que se preocuparon por suplir unas necesidades económicas que no era que yo no fuera capaz, es que no, pues no era que no fuera capaz físicamente, sino que es que en ese momento no estás pensando y en de eso. eso no se habla. O sea, para mí, parte de este despertar con esto es, me imagino que hay pólizas de seguro, hay situaciones legales que es lo que menos quieres lidiar en ese momento. Como dices tú, ir a mercar, pagar la... Entonces hablemosle tanto al que está pasando por eso, porque no les podemos decir, no, relájese. No, porque relájese hay que enfrentar porque hay que enfrentarlo, sí. pero
a nivel, si no tienen un grupo de apoyo, si no tienen ese hermano que tuvo la conciencia y presencia de decir, ya te pago tu renta 3 meses, ¿qué dirías tú? Porque yo creo que es que desde el día 1, por duro que suene o frío que suene, hay que hacer algo al respecto. Pero te voy a decir una cosa, hubo cosas que simplemente me tocó enfrentar. Yo estaba viviendo en un apartamento arrendado en ese momento, me faltaban 4 meses para cumplir el año de arriendo, porque pues es cada año, y yo no podía desocupar, ¿listo? Y mi hijo se murió en ese edificio, o sea, se tiró del 20º piso de ese edificio donde vivíamos, y a mí todos los días me tocaba pasar por el sitio donde cayó mi hijo, y donde a mí me tocó verlo. Ahí, eso es muy fuerte. Y yo mandé una carta a la agencia de arrendamientos, yo llamé y expliqué la situación para que me dejaran ir de ahí porque no estaba emocionalmente sana para pasar todos los días. Es que no había otra forma de salir del edificio si no tenía que pasar por ahí, por donde mi hijo cayó. Y mi hija, que tenía 10 años, le tocaba pasar todos los días por ahí. Y no te dejaron salir. No me dejaron salir de ahí. Me tocaba pagar una multa demasiado alta y me tocó enfrentarlo. Entonces, sí, hay cosas que tú puedes delegar, hay cosas que de pronto las personas que tienen a tu alrededor, cuando estás en un proceso de duelo y alguien te dice, cuenta conmigo, entonces dile, ¿sabes qué? Mira, esta es mi tarjeta, esta es mi clave, hazme el favor y págame las cuentas porque no estoy en cabeza de pensar o alguien que me vaya a mercar. Y si tú estás acompañando un duelo, por favor, pregúntale a esa persona qué necesita y dale ideas, porque es que a uno le preguntan qué necesita y uno no sabe. Tú estás en shock, tú estás en niebla, en paréntesis en la vida. ¿Cuánto tiempo dura eso? Qué linda pregunta. No, es muy difícil determinarlo. Aunque los psicólogos y las teorías hablan de las etapas del duelo y de tiempos en las etapas del duelo, desde los 7 duelos que he vivido, te digo, no me gusta mucho. Y llevo 20 años acompañando personas en duelo. Mamás que han sufrido hijos, personas que han vivido diferentes tipos de duelo como psicóloga y como psicóloga clínica. Y es muy difícil determinar tiempos porque todo el mundo vive los duelos de manera diferente de acuerdo a los recursos internos que tiene. La teoría es de 6 meses a 2 años, pero eso es relativo. Eso es muy relativo. ¿Cuándo buscar ayuda? El otro día me encuentro con una amiga que perdió a su mamá y me dice, estoy medicada. ¿Cuándo es ese momento de, mira, es normal, pero ya te toca buscar ayuda? No todas las personas que entran en procesos de duelo necesitan psicoterapia o necesitan medicación. Es más, no estoy muy de acuerdo, exceptuando algunos casos, en que se tome medicación para enfrentar un proceso de duelo. ¿Por qué? Porque la medicación lo que hace es inhibir el contacto con la emoción. Y no estoy de acuerdo con eso, porque las emociones hay que dejar de tenerles miedo como al dinero. El dinero es una emoción y tú sabes que se potencializa a través de las emociones. Entonces, si tú, digamos que vives el duelo desde el miedo a enfrentar, el miedo al sufrimiento, el miedo a que te duela, el miedo a la rabia, el miedo a cada una de esas etapas y al mar de emociones que vives, y te metes en la cabeza de que no eres capaz, pues no eres capaz. Yo nunca me he tomado una sola pastilla. ¿Tú en algún momento has pensado en suicidarte? No, jamás. Jamás. Se te ha atravesado por tu mente. Cuando estaba adolescente, en la etapa de la rebeldía, habían momentos en los que decía, ay, qué pereza esta vida, ¿cierto? Porque todo el mundo puede ser feliz menos yo, pero eran momentos y eran pensamientos suicidio, pues como de muerte, como de quiero acabar con esto, pero nunca ideación suicida, que son cosas diferentes, y nunca intentos de suicida, jamás he pensado en suicidarse. El pensar en suicidarse en medio de un duelo es una llamada de alerta para buscar ayuda. Una cosa es, mira, yo siempre he dicho que a veces lo que pasa es que no es que te quieras morir, sino que quieres acabar con lo que estás sintiendo y no sabes cómo hacerlo, ¿listo? Entonces, siempre que estés pensando en me quiero morir, debes consultar,
¿Listo? ¿Por qué? Porque posiblemente en psicoterapia vas a encontrar los recursos para enfrentar eso que estás viviendo, ¿sí? Cuando la gente me dice, María, es que yo me quiero morir, ¿tú te quieres morir? Si esta situación no la estuvieras viviendo, ¿te quisieras morir? Ah, no. Ah, entonces no es que te quieras morir, es que no te quieres sentir como te estás sintiendo en este momento de tu vida. Son dos cosas diferentes. ¿Listo? Una cosa es pensamiento de querer morirme, otra cosa es ideación suicida, que es cuando yo empiezo, ¿y si me lanzo por aquí? No, porque de pronto no, ¿y si me cuelgo? O sea, y empiezo a maquinar una forma de morirme, eso es otra cosa. Otra cosa es el intento, ¿listo? Entonces, ¿me entiendes? O sea, ahí hay que entender. Bien, ahora, volvamos al duelo, y es, no siempre en un proceso de duelo se necesita medicación y no siempre y todas las personas necesitan acompañamiento. Yo diría que estamos haciendo un trabajo de información, ¿cierto? Tú en un momento de duelo puedes tener dos cosas. Uno es educarte frente a qué es lo natural dentro del proceso de duelo para que te identifiques. Ah, esto me está pasando y es normal, ¿cierto? O natural del proceso de duelo. Una cosa es información frente a un proceso de duelo y otra cosa es psicoterapia para enfrentar el duelo. No todo el mundo necesita la psicoterapia. Hay personas que solo con la información son capaces de transitar el duelo. ¿Cuándo necesito psicoterapia? Cuando tengo un duelo enfermo. ¿Sí? Okay. Bueno, y aquí hemos hablado de duelo de muertes. Te escuché en alguna de tus entrevistas decir algo que me gustó, que fue no, el hecho de que sea una muerte no quiere decir que es más importante que un divorcio o que una pérdida de trabajo o que una pérdida o que una quiebra económica. ¿Tú categorizas los duelos de acuerdo a lo que sucede o no? Entonces, No. háblanos de eso. Quiero que... No, y me parece inadecuado hacerlo, y el dolor no es que entonces porque yo enterré un hijo mi dolor es más fuerte que el tuyo, que tú acabaste de enterrar a tu perrito. No. O sea, todos los procesos del ser humano son respetables, todos los dolores son diferentes, todos los duelos se viven diferente, todos los seres humanos enfrentamos las situaciones de manera diferente y es tan válido el uno como el otro. Y me aterra cuando hay comparación, cuando la gente escucha mi historia, cuando la gente lee mi primer libro, me dicen, María Emma, no, pues es que después de lo que usted ha vivido, pues uno que se va a quejar, ¿cierto? Y yo digo, no minimices tus emociones. Yo cuento esta historia no para que la gente me tenga lástima ni para que me diga, ay, qué señora tan tesa, no, sino para que entiendas que si yo he sido capaz, tú también. No importa lo que esté pasando, si estás en duelo porque se te murió un pececito, o porque tu abuelito se murió, o porque te quebraste económicamente, o porque saliste de un trabajo, o porque terminó tu relación de pareja, o lo que sea que te esté pasando en este momento de tu vida. Entonces, mi mensaje va más hacia la resiliencia, que es una capacidad que todos los seres humanos tenemos y podemos desarrollar y potencializar, ¿listo? No para que te compares y minimices tu dolor. Entonces, todos los procesos son válidos y necesarios, ¿sí? En los seres humanos. No se puede ni categorizar, no me gusta la categorización, ni me gusta la estandarización. Por eso no trabajo a veces desde algunas teorías psicológicas, por eso no me gusta mucho el manual de diagnóstico, porque categoriza, y yo creo que lo más bonito que tenemos los seres humanos es que somos únicos e irrepetibles. Entre los 178.000 millones de seres humanos que hemos existido, desde Australopithecus hasta acá aproximadamente, tú eres única, único e irrepetible. Tú tienes un taller. Sí. ¿Cuál es el nombre del taller? Aligera tu equipaje, perdonando. Es un taller a través del cual los seres humanos, o yo les enseño, cómo elaboramos procesos de perdón a los seres humanos, porque el perdón ha sido o la herramienta que me ha permitido desarrollar mi resiliencia. Sabes que para mí, en los problemas económicos, pues y lo he dicho en otros videos que tenemos, el
uno tiene que viajar a la niñez para descubrir de dónde vienen los problemas económicos, y así los bloqueos, exacto. Y hay veces es difícil y no tener ese acompañamiento lo hace aún más difícil. Cuando tienes el acompañamiento, cuando te vales de herramientas que están ahí, yo le digo a la gente, mira, uno no necesita miles de dólares para encontrar información muy valiosa en redes, para encontrar talleres, situaciones que te guíen de personas que con su experiencia quieren compartir. Acompañarte. Y yo sé que en tu libro también lo haces, en el primer libro que escribiste. El primer libro se llama Tocada por el odio, abrazada por el perdón. Y lo encuentras en Amazon, en 2 formatos, Kindle o físico. El segundo libro se llama Decide tu destino, sufre menos, disfruta más. Es un libro sobre esperanza e ilusión. Y el taller es completamente online, la persona lo puede hacer autodidácticamente o simplemente me puede contactar y hacerlo híbrido con mi compañía y mi acompañamiento. Perfecto. Bueno, María Emma, si tú en 1 o 2 minuticos pudieras hablarle a todas las personas que están en plena mitad de ese duelo, donde están en paréntesis, donde están en esa niebla, ¿qué les dirías? Se puede. Esto que está sucediendo hoy en tu vida, puedes aprender a incorporarlo como un gran aprendizaje. Ese dolor, esa rabia, ese sufrimiento, esa incapacidad muchas veces para respirar, para vivir, para levantarte de la cama, va a pasar, como todo pasa. Recuerda que los duelos no se superan, se incorporan. Recuerda que esto que estás viviendo te va a hacer un mejor ser humano para contigo mismo o para contigo misma. Y recuerda que soltar no significa ni olvidar ni dejar de amar. Y cuando tú entiendes eso y te permites sentir, no importa lo que te digan los demás, ay, no llore, llore, patalee, grite y haga todo aquello que usted sienta que necesita hacer. Y ya, va a pasar. Qué hermosura, muchas gracias. De verdad que ha sido un placer y invito a todos, a los que están pasando por un momento difícil, casi que a salvar ese pedacito del video y ponerlo todos los días, repetirlo y repetirlo, porque es cuestión de tiempo, ¿no? Es cuestión de tiempo. Así que bueno, ojalá que nos volvamos a encontrar. Sé que vamos a tener en tu canal también otras conversaciones y qué rico. Gracias por llegar a mi vida. Bueno, gracias a Ana María Hoyos, que fue la que nos presentó. Total. Y bueno, agradecimiento total. Gracias, Carolina, a ti, a el equipo de producción. Casi nadie menciona el equipo de producción que aquí detrás, gracias infinitas, y a todos ustedes que se están conectando con nosotros a esta hora. Gracias también a Ana por conectarnos y para mí una bendición que hayas llegado también a mi vida. Gracias, gracias. Chao, chao, hasta la próxima. Si te gustó este video, suscríbete a mi canal, dale like y comparte. Gracias.